Vamos a leer entonces 1 Corintios capítulo 7, versículo 18 en adelante. Dice así el Señor. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguien estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. ¿Amén? Hoy día quiero compartir con ustedes una enseñanza con el título Viviendo en la voluntad de Dios. Viviendo en la voluntad de Dios. Andando en la voluntad de Dios. Bueno, aquí en 1 Corintios vamos a comenzar a vivir una transición, aunque hemos estado viendo que el apóstol Pablo ha estado tratando con esta iglesia en Corinto, y no tan solo con la iglesia en Corinto, guiado por el Espíritu Santo. No hay que olvidar que no es que un día tal vez Pablo estaba aburrido de toda su rutina y dijo, ¿qué voy a hacer hoy día? Voy a escribir una carta. ¿A dónde? A Corinto. Ya es como a veces nosotros que estamos aburridos y estamos en el celular y estoy aburrido, ¿qué hago? Le voy a escribir a la hermana Ana, ya voy a conversar, porque ella es buena para conversar. Entonces uno, no es que de repente es así, a Pablo se le antojó una carta. No, el Espíritu de Dios guió al apóstol Pablo a escribir esta carta porque la iglesia, la comunidad, los cristianos, las personas en Corinto, la iglesia en Corinto estaban en necesidad. Tenían una necesidad, no solamente una en general, pero tenían necesidad de varias cosas. Y cuando digo que ellos tenían necesidad de varias cosas, no es en comida, bebida o en ropa, sino que tenían gran necesidad de seguir aprendiendo lo que es vivir en Cristo, vivir como cristiano, vivir en la voluntad de Dios. Como ellos tenían esta gran necesidad, es que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió esta carta para suplir una necesidad en general que tenía que ver con varias necesidades. Ahora, cuando leemos la carta nos damos cuenta de que Pablo escribe también para abordar, para confrontar, para hablar de algunos temas delicados, de algunos temas sensibles, de algunos temas hasta incómodos para la iglesia que iba a recibir su carta. Él abordó varios problemas que habían en esta iglesia. Y se imaginan ustedes cuando en la iglesia comenzaron a leer la carta de Pablo, llegó carta de Pablo, y tal vez algunos estaban contentos porque también la carta indica que algunos no estaban contentos con Pablo. Pero algunos, ya Pablo no se acordó de nosotros al final. ¿Ya? Es como cuando llego aquí los días domingos, el pastor Matías me saluda, Pastor Darío, qué bueno verlo, hace tiempo que no lo veo. ¿Ya? Se pusieron contentos, carta del apóstol Pablo. Pero cuando comenzaron a leer la carta del apóstol Pablo, es como que no les gustó lo que estaban escuchando. Y tal vez algunos, como nosotros los chilenos, cuando comenzaron a escuchar lo que Pablo hablaba en esta carta, de problemas que ellos tenían entre ellos, pero problemas en su conducta como cristianos, tal vez alguno como buen chileno dijo, ¿quién está sapeando? ¿Quién le está contando al apóstol Pablo lo que estamos pasando aquí? ¿Quién es el sapo, el que está contando, entregando los datos? Podemos tener una actitud al leer la carta del apóstol Pablo en 1 Corintios, una actitud tal vez como ellos, ¿ya? ¿Quién le está contando lo que yo estoy viviendo? Alguien habló con el pastor y el pastor por eso está predicando, ¿ya? Es para mí esa prédica. Podemos tener una actitud así o podemos tener la actitud de que Pablo escribe por amor.
Porque él ve que sus hermanos, la iglesia que él comenzó, está teniendo problemas, está teniendo necesidades, dificultades. Y él escribió, aunque le tocó abordar temas complicados, sensibles y difíciles, él abordó estos temas por causa de su amor por sus hermanos, de ayudarles a ellos. Pero no era solamente Pablo, no debemos olvidarnos que es el Espíritu de Dios guiando a Pablo. Es decir, Dios mismo preocupado de esta iglesia. Nuestra hermana Sarita, si ustedes escucharon la acción de gracia, ella daba gracias al Señor porque Dios cuida de nosotros como iglesia. Queridos hermanos, el cuidado de Dios para uno de sus hijos, para su iglesia, no quiere decir que estamos bendecidos, estamos prosperados, entonces Dios nos cuida. Eso es cuidado. No, el cuidado de Dios para con su pueblo, para con sus hijos, es que nosotros caminemos, vivamos en su voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si nosotros vivimos en la voluntad de Dios, eso vamos a experimentar de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto en nuestra vida. Yo creo que todos nosotros queremos eso. Ahora, Pablo escribe esta carta para abordar dificultades, porque él quería ayudar a sus hermanos. Pablo ya no estaba en esta iglesia, él la fundó, pero nosotros sabemos que a él le tocó estar en otros lados, en otras ciudades. Y también él estuvo encarcelado, impedido de estar con sus hermanos en algunas ocasiones. Pero él nunca se olvidó de la iglesia en Corinto. Él seguía comprometido por su compromiso con Dios, por amor al Señor, pero él seguía comprometido con esta iglesia por su amor por ellos. De hecho, Pablo en algunas ocasiones se describía en su amor y su interés por los hermanos como el amor de una nodriza, la preocupación de una nodriza, de una nana, de alguien que se preocupa de los niños que le fueron encargados por los padres. A Pablo se le encargó este rebaño. Él como apóstol y pastor estaba preocupado del rebaño que él sabía no era de él, son ovejas del Señor, pero él tenía que cuidar de las ovejas del Señor. Él no se desentendió, no se olvidó de ellos. Yo he conocido a través de mi tiempo, en mis años como en la iglesia, mis años en el cristianismo y también sirviendo en el ministerio como misionero, como pastor, me ha tocado ver misioneros que comenzaron iglesias, pero se desentendieron de la iglesia que comenzaron. Y cuando esas iglesias comenzaron a tener problemas y necesitaban orientación, buscaban a los misioneros, a quienes respetaban, pero los misioneros decían, bueno, nosotros ya no estamos allá, no es nuestra responsabilidad ayudar, ustedes tienen que resolver los problemas. ¿Estamos de vacaciones o disfrutando otra época en nuestra vida? Pablo no era así. Pablo nunca dejó de estar vinculado con sus hermanos, con las iglesias que comenzó y aún así con iglesias que él no comenzó, como la iglesia en Roma. Y él escribe a Roma, a la iglesia, diciendo, tengo un gran deseo, no he podido ir, pero quiero estar con ustedes y compartir algún don y también poder tener fruto en la obra del Señor con ustedes. Que ustedes me edifiquen y yo les edifico. Pablo escribe esta carta para tratar temas con el propósito de corregir, con el propósito de seguir enseñando a los hermanos que eran nuevos, varios, en Cristo, en los caminos del Señor, ayudarles a vivir en la voluntad de Dios. Queridos hermanos, en el versículo 18, el apóstol Pablo escribe, ¿fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguien estando incircuncidado? No se circuncide. Debemos recordar que aún en esta iglesia, porque cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que él buscaba era si había una sinagoga, para entrar y hablar del Señor Jesús con personas que ya tenían algo de conocimiento de Dios, que eran temerosos de Dios, que eran judíos, que practicaban la ley y conocían la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero nosotros sabemos que Pablo no solo trabajó con judíos, sino que su gran interés era con no judíos, es decir, con personas que no tenían idea de Dios, que no conocían nada de Jesucristo, que no conocían el Antiguo Testamento, ni sabían lo que era la circuncisión. Por eso es que él se dirige en el versículo 18 nuevamente. No perdamos de vista esto. Él escribe a la comunidad.
A la iglesia hablando de la circuncisión, los que están circuncidados como los que no están circuncidados. Porque en la iglesia en Corinto habían dos culturas que hemos hablado, ¿cierto? Principalmente. Había una cultura con aquellos que eran israelitas o judíos y estaban en esta ciudad, pero habían creído en Jesús y eran parte de la iglesia. Pero también en esta iglesia habían varios que no eran judíos, que venían de otro trasfondo, que venían de otra cultura, que venían de otras costumbres, que se les llamaba gentiles o griegos, que también eran parte de esta iglesia. Ahora, no debemos perder de vista esto, queridos hermanos, porque esto tiene una gran resonancia para nosotros hoy en día. Hoy día la iglesia del Señor, Vida Real, nuestras iglesias aquí en Chile, por lo menos, son iglesias multiculturales, gracias al Señor. El día de ayer estábamos contando miembros de nuestra iglesia en Melipilla de qué nacionalidades eran. Teníamos 8 nacionalidades en la congregación. 8 nacionalidades, personas de distintas nacionalidades. Aquí también en Vida Real Santiago tenemos personas de distintas nacionalidades. Es decir, no podemos decir hoy día que la iglesia o Vida Real es una iglesia de chilenos. No, es una iglesia en la cual debemos considerar, y cuando hablo de considerar, no solamente saber que hay personas de otras nacionalidades que son parte de nuestra congregación, sino que debemos considerar que cuando tenemos miembros o personas que nos visitan a nuestra congregación de otras nacionalidades, ellos vienen con su cultura. Ellos vienen con sus tradiciones, ellos vienen con sus costumbres, ellos vienen también con otro lenguaje, con otras actitudes y tal vez con otro tipo también de alimentación. ¿Okay? Ahora, cuando Pablo habla y hace mención de la circuncisión y los que están circuncidados y no circuncidados, también hace referencia, queridos hermanos, no olvidemos que somos diferentes aquí en la iglesia en Corinto. En Vida Real somos diferentes y debemos aprender a vivir en esta diferencia, en la unidad que hay en Cristo Jesús. No debemos imponer la circuncisión a aquellos que no están circuncidados, que era un grave problema que estaba ingresando a las iglesias en el tiempo del servicio y ministerio del apóstol Pablo. Él tuvo que escribir aquí, y lo podemos leer en 1 Corintios 7, 18, que él habla de la circuncisión y de la incircuncisión. Y él deja bien claro, si no estás circuncidado, no te circuncides. Pero él tuvo que también abordar este tema de la imposición del judaísmo, de la ley de la circuncisión en otras iglesias. Hubo un grave problema, podemos leer en Hechos capítulo 15, en la iglesia que era nuevita, en Antioquía, al norte de Israel, en Siria, donde servía Bernabé, Pablo y otros hermanos. Y hubo un problema acerca de este tema de la circuncisión, de practicar la ley como parte de ser pueblo de Dios. Y fue tanto el problema que la iglesia casi se divide en Antioquía. Usted puede leerlo en Hechos capítulo 15. Los hermanos líderes en la iglesia en Antioquía mandaron algunos representantes a Jerusalén, a la iglesia en Jerusalén, donde estaban el resto de los apóstoles y los pastores y ancianos de la iglesia en Jerusalén, para explicar este problema que estaban teniendo y buscar sabiduría y qué debían hacer. Y podemos leer nosotros que la conclusión de los apóstoles y de los ancianos en la iglesia de Jerusalén es que no se les debe imponer la circuncisión ni la ley a aquellos que no son judíos. Pero a veces nosotros podemos tal vez olvidar esto importante en una iglesia tan multicultural, tratando de imponer nuestra cultura, tratando de imponer nuestra costumbre, tratando de imponer nuestras tradiciones. Y a veces tenemos choques de culturas en nuestras congregaciones. Ahora, eso es normal porque, querido hermano, yo me casé con una colombiana. Tuve que aprender a comer arepas, que me encantan las marraquetas, las halluyas, ¿ya? Entonces, cuando comí las primeras arepas sin relleno, no me gustaron mucho. Yo se lo dije a mi esposa, así que no me va a pegar por esto que estoy diciendo, ¿ya? Ya, ella hizo arepas, estábamos recién casados, viviendo en otro lado. ¿Qué te pareció? Estaba expectante. ¿Qué te pareció? Ella esperaba que yo le dijera, oh, es lo más espectacular que he probado en mi vida. ¿Ya?
Pero cuando le dije, está buena, pero ¿cómo no te va a gustar la arepa si lo más rico del mundo? Y cuando son rellenas, yo dije, las probé rellenas, ya hay algo más me gustaron. Es que, amor, le dije, es que ¿sabes qué? Es que la marraqueta, no hay nada en el mundo como la marraqueta. ¿Ya? Ahora ella ya no hace arepa, ella compra marraqueta. ¿Ya? Esa es la verdad. Pero queridos hermanos, a veces podemos tener problemas. Arepa, marraqueta, circuncisión, incircuncisión, que hay que adorar a Dios así, así y acá. Entonces Pablo está abordando algunos temas aquí con los hermanos de la iglesia porque todavía ellos necesitan aprender. Ahora, ¿cuántos de nosotros que llegamos a la iglesia llegamos sabiendo todo del cristianismo, todo de Cristo, de Dios y de la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros? Yo llegué a la iglesia sabiendo nada, cero, hermanos, cero. Para mí fue difícil entender la cena del Señor, compartir la cena del Señor. Yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia era adolescente, 14, 15 años, y me encontré con un joven cristiano que me impresionó. Él era morenito, era bien negrito, era chileno, bien morenito. Él se llamaba Juan Rojas. Él tuvo un accidente y falleció años atrás. Pero cuando yo llegué a esa iglesia, yo me di cuenta en él, se sentaba con otros hermanos en la iglesia y en el momento de la prédica, cuando el predicador o el pastor decía, vamos a 1 Corintios 6, 12, él buscaba en la Biblia y era el primero en encontrar la cita. Y me di cuenta que en el grupo de ellos de amigos tenían esta competencia en cada prédica o en el culto. Si alguien daba una cita de la Biblia, Tito, capítulo 1, versículo 3, ellos competían para ver quién encontraba la cita en primer lugar. Juan Rojas siempre encontraba en primer lugar la cita de la Biblia. Y yo dije, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace él? Bueno, yo queriendo, eso me llamó la atención y yo quise entrar en ese juego, ya de quién encuentra primero la cita bíblica. Entonces, para lograr eso, yo tuve que aprender que para poder ser rápido en encontrar un versículo en la Biblia, lo primero que tenía que hacer, o tuve que hacer, fue aprenderme los libros de la Biblia. Eso me iba a ayudar. Y así, de esa manera, yo comencé a ir aprendiendo algunas cosas. Ni idea de los libros de la Biblia, ni idea del Antiguo y Nuevo Testamento. Queridos hermanos, algo muy similar con la iglesia en Corinto. ¿Cuántos de ellos llegaron conociendo de Dios? Bueno, aquellos que eran de tradición judía, de la circuncisión, algo conocían de Dios, de su palabra y su voluntad. Pero no toda. Por eso ellos también se les presentó a Cristo, el Señor, el Evangelio, la revelación del Hijo de Dios, y ellos tuvieron que decidir creer en Él o no. Pero aún así pensemos en aquellos que no eran judíos, que eran de Corinto, que eran griegos, que no sabían nada de Dios. Les tocó aprender desde cero, desde cero. Ahora, si nosotros pensamos que al llegar a la iglesia lo sabemos todo, vamos a estar cayendo en un error. Aún así, a veces nos encontramos con personas que invitamos a la iglesia, vienen y nos dicen, bueno, pastor, yo algo sé de la palabra, algo sé del evangelio. Pero queridos hermanos, todavía yo no he encontrado a nadie, ni tampoco pienso que lo sabemos todo. Necesitamos seguir aprendiendo y necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir siendo enseñados por aquellos a quienes el Señor prepara, enseña y conocen más. Bueno, esta era la preocupación de Pablo. Él nunca tuvo ese deseo, bueno, ya les enseñé todo, déjenme descansar. ¿Cuántas son mamás aquí, mamás, que tienen niños pequeñitos, han tenido niños pequeñitos? Ya, día sábado en la noche, después de una semana de trabajo, y usted escucha desde la habitación, mamá, mamá, tengo hambre. Sábado 9 de la noche. Tengo hambre, mamá, me duele la guata. ¿Cómo se ponen las mamás día sábado, una semana pero agotadora, 9 de la noche? Mamá, cocíname algo. ¿Qué dicen las mamás? Se cerró la cocina. Está cerrada la cocina, ¿cierto? Porque, es toda una semana y he tenido que más encima a mi esposo, que es más mañoso, y tengo que cocinarle aquí, acá, y no le gusta y todo, y tengo sus cosas. Se cansan. Pero Pablo nunca se cansaba de enseñar, nunca se cansaba de instruir. O sea, si a Pablo le tocaba ir de un continente a otro, él saltaba de Asia Menor, Turquía, a Grecia. Él quería, fue llamado por eso.
Fue llamado para eso desde su encuentro con el Señor Jesucristo. Pero a él le tocó instruir a la iglesia en Corinto acerca de vivir en la voluntad de Dios a dos culturas, personas diferentes. Y esto es lo que les dijo, tratando de ayudarles para que ellos sigan avanzando. ¿Fue llamado a alguno ya circuncidado? ¿Alguno de ustedes tal vez judío? Quédese así. No se avergüence. Quédese circuncidado. ¿Fue llamado a alguien estando incircuncidado? No busque circuncidarse. Pero es que los judíos, el pueblo de Dios, están circuncidados. Queridos hermanos, esto Pablo lo explica para ayudar a los hermanos a entender qué es lo que a Dios le importa. Lamentablemente han entrado algunas ideas y enseñanzas en muchas iglesias aún hoy que confunden a los hermanos, pueden confundir aún a nosotros. ¿Ok? Porque son enseñanzas que pueden sonar muy bíblicas, muy de la Biblia, pero aunque así se citen algunos versículos, querido hermano, puede que no esté alineado con la voluntad de Dios. O sea, Pablo dice, mira, si no estás circuncidado, no procures circuncidarte. Si no eres judío, no procures hacerte un judío. Pero en muchas iglesias algunos hermanos tienen esta idea que si somos parecidos a los judíos, si practicamos el judaísmo, algunas fiestas, tradiciones, o nos vestimos como ellos, vamos a ser más pueblo de Dios. Queridos hermanos, Pablo, quien era un judío, fariseo de fariseos, dice que él aventajaba a los de su época en el celo a Dios. Él escribe diciendo, si no eres judío, no te preocupes. No te circuncides. Queridos hermanos, yo porque tal vez use una kipá o un manto, o toque el shofar, no voy a ser más pueblo de Dios. Podemos ser pueblo de Dios aquellos que somos chilenos, bolivianos, venezolanos, colombianos, norteamericanos, chinos o africanos. Y podemos ser buenos hijos de Dios y podemos ser pueblo de Dios. No necesitamos cambiar nuestro domicilio a Jerusalén. Recordemos la voluntad del Señor. Ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero hasta los confines de la tierra. No todo se trata de Jerusalén. Porque vivir en la voluntad de Dios, hermano, no se trata de lo exterior. Si tal vez nos parecimos o yo me dejo los rulitos aquí, ¿sí? Si me dejo los rulitos aquí, no voy a ser más hijo de Dios, más espiritual. Queridos hermanos, el apóstol Pablo quería ayudar a los hermanos a que convivieran con judíos, pero quería ayudar a judíos a convivir con aquellos que no eran judíos. Y les quería mostrar a ellos lo que realmente es importante. Y por eso es que en el versículo 19 Pablo continúa enseñando y dice, la circuncisión nada es y nada es la incircuncisión, sino que el guardar los mandamientos de Dios. Pablo, quien había recibido revelación del Señor Jesucristo, le estaba diciendo lo que era verdaderamente importante y lo que nos hace ser pueblo de Dios. No es lo exterior, es lo que va en el interior. Si guardamos, si obedecemos los mandamientos de Dios, eso marca la diferencia. Yo puedo venir aquí disfrazado o vestido como pastor, ¿ya? Hoy día el pastor Darío vino como pastor, para que le crean que él es pastor, ¿cierto? Y a veces en la iglesia nosotros encontramos códigos de vestimenta, ¿cierto? Hay iglesias que tienen su código de vestimenta, que los cristianos tienen que vestirse así, ¿ok? Y vemos que hay códigos a veces bien estrictos de vestimenta. Yo me ha tocado ir a iglesias que me exigen cierto tipo de vestimenta. Pero vemos iglesias también que no son tan estrictos, sino que son más relajados o liberales en cuanto a la vestimenta. Me ha tocado también estar en iglesias así. Quiero contarles una anécdota, ¿ya? Estas son las historias del pastor. Que me tocó ir con mi esposa a visitar una iglesia. Tenía una concurrencia bien amplia, ¿ya? Varios cultos. Y estábamos ahí para ir a participar en otro país del culto. Y nos sentamos y delante de mí se sienta una mujer con un vestido rojo, ¿ya? Un vestido rojo así bien delgadito y como de gala de noche, pero así bien ajustado a la figura y todo eso. Yo estaba atrás de ella,
Pero cuando ella alababa al Señor, y esto, querido hermano, no es juzgar ni nada de eso, pero llamaba la atención y yo trato de agradar al Señor y conozco que soy ser humano, entonces me tocó adorar a Dios. Señor, te adoro, Señor, alabando. Santo es tu nombre. Me tocaba mirar para... ¿Ok? Soy hombre, pero no tonto. ¿Ok? Entonces, queridos hermanos, uno puede decir, pero bueno, no es problema mío, es problema de los otros que miran. Podemos caer también en estos juegos o estas ideas y tratar de imponer nuestras ideas tal vez con la circuncisión, la incircuncisión, la vestimenta o la comida también. Cómo nos comportamos, cómo adorar a Dios. Queridos hermanos, Pablo está queriendo decirle y enseñar a los hermanos el verdadero cristianismo tiene que ver no con lo exterior, que es importante, o sea, debo decirlo, o sea, si vamos a venir a la iglesia, mínimo hay que venir vestido, ¿cierto? Eso es lo mínimo, ¿ok? Pero a veces nosotros ponemos tanto énfasis, es un ejemplo en la ropa, porque pensamos que eso me hace más cristiano. Si vengo con un manto con flecos, filitelias, hay que tocarle el borde del manto al pastor, porque ahí está la unción. Pero ¿qué dice Pablo? O sea, la circuncisión, la incircuncisión no es nada. ¿Qué es importante? Versículo 19, sino el guardar los mandamientos de Dios. Porque, queridos hermanos, y esto es lo que Pablo y nuestro Señor quiere enseñarnos, la verdadera religión, el verdadero cristianismo, el vivir en la voluntad de Dios, tiene que ver con lo interno. Lo externo es importante, pero no es lo que marca la diferencia. ¿En qué sentido lo digo? Para estar delante de Dios como justos. Quiero compartir con ustedes unos versículos que están en Santiago, y específicamente en Santiago capítulo 1, versículo 27. Mira lo que Santiago Jacobo, que era pilar, era una columna, anciano en la iglesia en Jerusalén, escribió en Santiago capítulo 1, versículo 26-27. Comienza el versículo 26 así, él escribiendo, dice, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. Ahora, nuevamente en la Escritura encontramos el Señor tratando de ponernos en el enfoque correcto. Si alguien dice que es cristiano, que es espiritual y tiene tantos dones, pero de su boca salen murmuraciones, chismes, pelambres, cagüines, groserías, malas palabras, ¿qué será ese ser espiritual? ¿De qué iluminación estamos hablando? Si citamos Génesis hasta el Apocalipsis, pero de nuestra boca sale amargura y groserías. Eso no tiene nada que ver, hermanos, con el verdadero cristianismo. Y yo menciono esto porque me ha tocado escuchar esto como pastor. Queridos hermanos, Dios quiere ayudarnos a saber lo que es vivir en Cristo, en la voluntad de Dios. Es decir, la religión tiene que ver con esta honestidad y transparencia. Tiene que ver con saber lo que hay en nuestro corazón. Y como el Señor Jesucristo también nos indicó, lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, sino lo que sale del corazón o la boca. De ahí salen muchas cosas. Ese es el verdadero caminar, vivir en la voluntad de Dios. Pero en el versículo 27 dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, puede ser que nosotros caigamos en esta religiosidad de aparentar espiritualidad, religión o cristianismo, siendo que lo más importante es cómo vivimos en nuestro interior, en nuestro corazón, nuestro compromiso con Dios y cómo exteriorizamos eso. Lamentablemente en iglesias hay hermanos que estafan a hermanos. Se prestan dinero y no lo devuelven. Y podemos hablar de otras cosas más, pero vemos a esas personas cantando y alabando al Señor. Y cuando hay quienes saben lo que están haciendo, dicen, no puedo estar aquí sabiendo lo que está haciendo.
Queridos hermanos, esto es una llamada de atención de Pablo a la iglesia para entender lo que se trata de ser el verdadero cristianismo. No perdamos de vista que no se trata de el aparentar, sino que se trata de caminar, de vivir en la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos. Y eso cuesta, sí, nos cuesta a todos, nos va a costar, pero no es imposible. Si Dios nos pide obediencia es porque Él sabe que podemos obedecer y Él sabe que no es imposible. Pero debemos entender y aprender, porque todos estamos aprendiendo, debemos aprender que lo que a Dios le interesa es que en nuestro corazón guardemos sus mandamientos, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale del corazón. Pero si de nuestro corazón sale la palabra de Dios, la voluntad de Dios y la vivimos, todo nuestro exterior se va a ver influenciado por la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Sino el guardar los mandamientos de Dios. Y en el versículo 20 dice, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. No nos avergoncemos de nuestra cultura. ¿Ya? No nos avergoncemos si venimos de Haití. No nos avergoncemos, hermanos, si tal vez no sabemos leer. Hay hermanos en la iglesia que no saben leer. Hay hermanos que no han terminado la educación básica, no han terminado la educación media. Mis padres no terminaron la educación básica, primero, segundo básico. Pero ¿qué vida nos dieron ellos a nosotros? Queridos hermanos, puede que nos avergoncemos porque no tengamos un título profesional o porque tal vez solamente usted es ama de casa. ¿Y usted en qué trabaja? Soy ama de casa. Ah, ¿quieres reemplazarme una semanita? Cada uno permanezca en la condición que fue llamado. No nos avergoncemos porque, queridos hermanos, Pablo estaba claro que Cristo podía ser Señor de judíos y de griegos. Cristo puede ser Señor de colombianos, venezolanos, chilenos, norteamericanos. Él puede ser Salvador de todos. Y no debemos avergonzarnos de cómo el Señor nos llamó y para qué nos llamó. Queridos hermanos, no pensemos que en la iglesia algunos son más o son menos por ser tal vez judíos o no judíos, o tener título profesional o no tener título profesional, o saber leer de corrido o no. Pablo quiere decirle lo más importante, una de las cosas es guardar los mandamientos de Dios y eso lo puede hacer cualquier persona. Pero en el versículo 21 él continúa para ayudar a sus hermanos en la iglesia y dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Ahora, en el tiempo de Pablo existía la esclavitud, pero era una esclavitud diferente. En Israel existía la esclavitud. Podemos leer de eso en el Antiguo Testamento. Podemos leer una carta que Pablo escribió a un dueño de un esclavo, Filemón. ¿Ok? La esclavitud que existía en ese tiempo no siempre era una esclavitud subyugante de raptar a una persona, secuestrarla y encadenarla, como tal vez en nuestra visión y lo que hemos visto en Occidente. En ese entonces también, si una persona entraba en bancarrota y tenía deudas que pagar, muchas veces esa persona se disponía como opción para servir en la casa de a quien le debía como un esclavo, como un siervo. No te puedo pagar, pero me pongo a disposición como un esclavo a servir en tu casa. Y pasaba un tiempo donde la deuda se cancelaba y esa persona que se dispuso como esclavo podía dejar de ser esclavo y ser libre, pero también daba la opción que si alguien, en el Antiguo Testamento, alguien quería continuar sirviendo, podía hacerlo voluntariamente. Ahora Pablo escribe esto también porque en las iglesias y también en el registro histórico de la iglesia en sus comienzos, hay registro histórico que muchos de los cristianos eran esclavos. Y por eso es que también a veces no era tan visto en ese entonces porque era como la religión de los esclavos. Ahora recordemos, Israel, el pueblo de Dios, fue esclavo 400 años. Un pueblo a quien Dios dijo, yo no me avergüenzo de este pueblo, lo voy a liberar. Ahora, muchos cristianos en ese entonces también vivieron la esclavitud. Y por eso Pablo dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Pero Pablo, ¿cómo tú dices que no me preocupes? Soy esclavo. Es que, ¿sabes qué? Tú puedes ser esclavo libre, pero si
tienes a Cristo en tu vida, tu esclavitud, tu no esclavitud no va a determinar tu futuro. Es Cristo. Cuando Él dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. Queridos hermanos, Pablo está diciendo a aquellos que eran esclavos también, si tú eres esclavo y vas a seguir siendo esclavo, mira, no te preocupes. ¿Pero por qué? Quiero ser libre. No te preocupes porque Jesús te ama. Porque tú eres libre en el Señor, aunque te toca servir. Ahora, mucho me ocurrió también a mí cuando yo estaba comprometiéndome con el Señor. Yo hablé con mi mamá, era ya en mis 20, dije, mamá, quiero ser misionero, quiero ir a Jucum. Yo estaba loco por ser misionero. Y tuve esta conversación, estuve en la puerta de esta organización misionera para ser misionero. Pero tuve una conversación con mi mamá me dijo, mira Darío, yo te voy a apoyar en todo, pero quiero pedirte algo, que estudies una profesión. Y si tú estudias y sacas una profesión y después quieres ir y ser misionero, yo te voy a apoyar. Y yo estuve orando, Señor, mira lo que Satanás, el diablo, me está diciendo para no servirte. Porque así somos a veces espirituales, ¿cierto? Pero el Señor me ayudó a poner atención a mis padres, a mi madre, y yo decidí estudiar una profesión. Bueno, si ella dijo que después podía servir al Señor, puedo hacerlo. Yo estudié una profesión, una ingeniería, y después de terminar serví al Señor y mi mamá me apoyó. De hecho, mi mamá hoy día participa en una de nuestras congregaciones, una de las hermanas más canutas que tenemos, como decimos un buen chileno, más comprometida al Señor, ¿ya? Queridos hermanos, lo que Pablo está queriendo decir a los hermanos, mira, tu condición tal vez no puede gustarte, pero si tú estás en Cristo, Cristo marca la diferencia. No te avergüences. Si no sabes leer, procura aprender. Pero recuerda, estás en Cristo. Si no tienes título profesional, no te preocupes. Procura si puedes tener título profesional, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que estás en Cristo. Si tal vez tú eres de cierta cultura y tal vez no encaja muy bien, no te preocupes, pero ¿cómo? Preocúpate de que Cristo llene tu corazón. Si Él llena nuestro corazón, si llena nuestra vida, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Fijémonos en el Señor Jesucristo que se sentó y entró a casas para almorzar con pecadores, con prostitutas, con publicanos, pero también con religiosos. Él no hizo acepción de personas, pero a veces podemos preocuparnos, el auto que tenemos, la vestimenta, la casa, si tenemos o no tenemos, y nos da vergüenza decir, llegué a la iglesia caminando. Queridos hermanos, Pablo está queriendo decir a los hermanos, mira, aunque tu condición sea esta, de esclavo, tú eres libre del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Pero cómo? ¿Esclavo? ¿Será que los cristianos somos esclavos? Mira, yo pensé que yo soy un hombre libre, soy un alma libre. ¿Han escuchado eso? Soy un alma libre. Y hay muchos cristianos almas libres por ahí. Esa es otra prédica que vamos a tener por ahí. ¿Ya? Pero Pablo dice, mira, si tú crees que ustedes son almas libres, recuerden, son esclavos de Cristo. Es decir, Pablo está ayudando a los nuevos cristianos a entender lo que es vivir en la voluntad de Dios. Aunque tenemos la libertad de la gracia, Pablo escribió bien a la iglesia en Roma, ¿será que si la gracia de Dios es tan abundante, vamos a seguir pecando? Total, Dios nos perdona. Él no dijo eso. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1. Queridos hermanos, aquí Pablo deja bien claro lo que es caminar en la voluntad de Dios, lo que es vivir, andar en la voluntad de Dios. Somos esclavos de Cristo. Él es nuestro capitán, Él es nuestro jefe, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Entonces, si el Señor nos llama a amar a Dios, debemos amar a Dios, pero si nos llama a amar a nuestro prójimo, debemos amar a nuestro prójimo, aunque le encanten las arepas. Yo cada vez que voy a Barranquilla, Colombia, para estar con nuestra iglesia en Barranquilla, Colombia, mi suegra se emociona tanto porque me dice, ahora vas a probar verdadera comida colombiana. Y ella se emociona. Y yo, como soy un buen yerno, cada vez que me pone comida colombiana en el plato, sonrío.
¿ok? Pero ella se entusiasma, aunque la comida ya es muy diferente a la comida chilena, es muy diferente. Pero ella se esmera y ella se esfuerza y arepa con huevo y arepa con otra cosa y me pone palta en la sopa, que para los chilenos ese es el infierno mismo, ¿ya? Y ella emocionada, compré un aguacate, que hacía un aguacate, lo parte y pone la palta, el aguacate, lo pone en la sopa. Gracias, suegrita, ¿ya? Pero ella lo hace con tanto amor. Queridos hermanos, debemos aprender que lo más importante en las diferencias que pueden haber en la iglesia es si tenemos a Cristo y los frutos que tenemos. Debemos preocuparnos, queridos hermanos, si estamos obedeciendo los mandamientos de Dios. Y vuelvo a decirlo, no es fácil, pero es nuestro llamado, a guardar los mandamientos de Dios. Y si nos está costando, ore. Tenga tiempo. Señor, me está costando, ayúdame. Me está costando esta hermanita, este hermanito, me está costando, ayúdame tú. Y Dios contesta esas oraciones. Ustedes fueron comprados por precio. Es decir, esto no me gustó lo que el pastor dijo de que somos esclavos de Cristo. Bueno, tú fuiste comprado por precio de sangre. Si tú has entregado tu vida a Cristo y Cristo es tu Señor, tú ya no te perteneces. Todo proyecto, toda idea, todo lo que tú miras al futuro o aún hoy, debes considerar a Cristo en ello. Al Señor, como decimos en buen chileno, ya no nos mandamos solos. Fuimos comprados con precio de sangre, como eran los esclavos comprados por precio de sangre. Fuimos comprados para vivir para la gloria de Dios y para hacer su voluntad. Para hacer la voluntad de Dios. Ustedes fueron comprados por precio de sangre. Pablo enseñando nuevamente a esta iglesia que estaba en necesidad de problemas. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición que fue llamado. Esto es lo más importante. Los hombres, las personas, sí, son importantes. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. No podemos reemplazar a Dios. Hay cosas que la iglesia no puede hacer que solamente Dios puede hacerlas. Hay cosas que los pastores podemos hacer, pero hay cosas que solamente Dios puede hacerlas. Hay un hermano o hermana en Cristo que tal vez usted tiene expectativas que va a cumplir y le va a ayudar. Y hay cosas que esa hermana, ese hermano puede hacer y solamente Dios puede hacer. Entonces Pablo nuevamente está queriendo ayudar a poner el enfoque. No se hagan esclavos de los hombres, no dependamos del hombre. Porque así nos dice Dios, los que dependemos del hombre, en algún momento vamos a ser defraudados. Y vamos a pasarla mal. Pero aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Por eso es que Él dice, cada uno permanezca en Dios. Porque ahí no vamos a ser defraudados. Podemos ver cosas en la iglesia y en el mundo, pero nunca vamos a ver esas cosas en Dios. Queridos hermanos, Pablo, con amor a sus hermanos que estaban pasando problemas y dificultades, escribió esto para seguir ayudando a que ellos crecieran y pudieran saber lo que es vivir en la voluntad de Dios, caminar en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que queremos todos, quienes tememos a Dios y queremos caminar con Él? Amén.